En el nombre de Dios y la patria, se abre la sesión. ¿Y se abrió bien? Sí, porque estaba prendido. Pero obvio. Usted siéntese a mi izquierda tranquilo nomás, diputado. El acta de la sesión número... El acta de las sesiones número 80, 81, 82 y 83, que corresponden a la tramitación del proyecto de ley del Ministerio, quedan a disposición de los señores diputados y las señoras diputadas también. El acta de la sesión número 79 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones y ahora la señora secretaria nos dará lectura a la cuenta. Se ha recibido proyecto de ley iniciado en moción del diputado señor Rivas que modifica la ley que crea el Consejo Nacional de Televisión con el propósito de resguardar la difusión de producción nacional a través de los canales de televisión. Y 2, carta del diputado señor Joaquín Godoy, mediante la cual remite estudio de impacto patrimonial efectuado por el experto colombiano señor Juan Luis Izaza a petición del Estado, el que fuera solicitado a Chile en una reunión del Comité de Patrimonio Mundial de UNESCO relativo al impacto que tendrán los proyectos Terminal Cerros de Valparaíso y Mall Barón sobre el sitio de Patrimonio Mundial del Área Histórica de Valparaíso. El motivo de hacer llegar esta información a los integrantes de la comisión es para poner a disposición los antecedentes y posterior discusión. El informe se encuentra en el sitio web de la Cámara, de la Comisión, y hay una breve explicación en las carpetas. Es que es muy gordo. Muchas gracias, señora secretaria. Respecto a la cuenta, ofrezco la palabra. Buen día, diputado Espinosa. En varios, diputado Poblete. Gracias, señor presidente. Qué pena. Hoy en la mañana, a las 5 de la mañana, falleció don Sergio Zapata Brunet, que yo diría que es el maestro o uno de los maestros más destacados en el tema de la escenografía, el vestuario, la ambientación de nuestro país. Maestro, en fin, de muchas generaciones, creador de, entre otras personas, del ballet de arte moderno, creador del área de ambientación, de televisión, del área dramática de televisión nacional, por dar algunos de los ejemplos y la variedad de las cosas que él hizo por el teatro chileno, por las artes escénicas en nuestro país. Candidato varias veces al Premio Nacional de Artes Escénicas. Y en este duelo, señor presidente, yo solicito a esta comisión que envíe a los familiares, a la Universidad de Chile y a todas las universidades donde él trabajó una nota de condolencia y al mismo tiempo nuestro saludo y nuestros sentimientos de pesar. Eso, señor presidente. Muy bien, si así es acordado, que yo creo que sí, de manera unánime enviaremos las condolencias a la familia y a la Universidad de Chile, entiendo, que es donde él, su alma mater. Muy bien, acordado. Bien, pasamos entonces a, le pedimos, por favor, que pasen los asesores, si es que hay alguno, por lo menos está la señora Nivea Palma del Ministerio de Cultura. Y vamos a pasar entonces a partir por la primera moción que está presentada y que vamos a tratar, que es un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Rincón, Arriagada, Farías, o sea yo, Cort y Torres, y de las diputadas señora Maya Fernández, María José Hoffman, Molina, Proboste y Vallejo. Mire, bonito, ya. Establece el 19 de marzo de cada año como el Día del Artesano. Este es el boletín número 10648-24, está en primer trámite constitucional. ¿No era el 1 de mayo? ¿Y por qué lo cambió? ¿Qué cosa? ¿No era el 1 de mayo? No, el 19 de marzo. La señora secretaria va a proceder a explicar el proyecto y vamos a... Presidente, la idea matriz del proyecto
es relevar el trabajo de los artesanos que utilizan materias primas asociadas a espacios y lugares y que se han pasado de generación en generación, que forman parte de la cultura del país, mediante el establecimiento de un día especial en su nombre, el Día del Artesano, el 19 de marzo. El 19 de marzo porque coincide con la celebración de San José, que tenía como oficio ser carpintero y artesano. Es por esta razón que cobra relevancia hacerlo coincidir también en nuestro país y que por lo demás es a nivel internacional y a nivel latinoamericano el Día del Artesano, donde se conmemora el trabajo creativo desarrollado por este gremio. Esa es la razón, presidente. Muchas gracias. El proyecto consta de un artículo único. Es un artículo único que establece el Día del Artesano, el día 19 de marzo. Señalar que es el 19 de marzo, sí, de marzo, que es el Día de San José Obrero, y además es celebrado en todo el mundo, o sea, en todas las partes donde se celebra el mismo día, o sea, la idea es hacerlo coincidir. Diputado Cort tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. No, una aclaración, y bueno, supongo que ya abrió el debate, presidente, además. Absolutamente, Sí. está Ya, bien. una aclaración. El 1 de mayo es la conmemoración de San José Obrero. El 19 de marzo es la conmemoración de solo de San José, el famoso PP, el padre putativo. Por eso la aclaración con respecto a dos festividades. Originalmente se planteaba que como el artesano es un obrero, es un trabajador, quería reconocerse el tema, pero finalmente se decide plantear para el día de San José, de manera general, por ser San José el carpintero, el que refleja el trabajo con las manos finalmente, que es lo que hacen nuestros artesanos. Es por eso, presidente, que la aclaración de la diferencia de las dos festividades, San José obrero versus el San José que es el día 19 de marzo. Con respecto a esa aclaración, presidente, y con respecto al proyecto de ley, bueno, yo efectivamente soy uno de los que me adhiero a la firma, agradecer, no está acá presente, pero agradecérselo de manera testimonial y que queden las actas respectivas al diputado Ricardo Rincón, la invitación que nos hiciera a varios de los miembros de esta comisión, el poder ser parte de este proyecto de ley. Porque un proyecto de ley bastante significativo, presidente, un proyecto de ley muy sencillo, muy simple, no significa un feriado, no eroga un gasto, es significativo porque los artesanos merecen un reconocimiento legal. Pero esta es la forma, presidente, pero quiero poner en discusión el tema de fondo. Y aprovechando que está aquí representando al Ejecutivo, la señora Nibia, y por su intermedio, transmitírselo al Ministerio. Es hora, presidente, de que tengamos legislación activa y vigente para nuestros artesanos. Legislación de todo sentido. Los artesanos están esperando hace mucho tiempo que se les reconozca, que las mesas de trabajo que se están constituidos avancen concretamente y poder tener un reglamento que los regule. No es lo mismo una artesanía, algo hecho a mano, sino que algo que son réplicas, por ejemplo, que se venden y se distribuyen a nivel internacional. Muchas de las cosas que se venden en ferias artesanales son una burla a los verdaderos artesanos de este país. Son una burla porque no son artesanía. Evocan ciertas expresiones artesanales, porque si quieren imitar ciertos colores, quieren imitar texturas, quieren imitar una serie de cosas, pero el artesano es aquel que en cada una de sus obras le entrega un valor propio en sí mismo a la obra y lo hace con sus manos. No es una réplica hecha de manera productiva, de manera alta. Por lo tanto, presidente, creo que es necesario, junto con aprobar este proyecto de ley, es necesario también trasladar al Ejecutivo esta preocupación. Yo lo he conversado con muchos artesanos, con José Basualto de Rancagua, con Juanita Muñoz de Santa Cruz, por ejemplo, que han sido reconocidos, qué sé yo, por la UNESCO, han sido reconocidos por el mismo Consejo de la Cultura, el Premio Artesano, pero más allá del reconocimiento personal, creo que es necesario un reconocimiento colectivo y de carácter legal. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Cort. Solo señalar que este proyecto también va a variar lo que hoy día se hace en nuestro país, que es celebrar el 7 de noviembre, se está celebrando el Día del Artesano, que hay un decreto del año 2003, lo que hemos podido recabar, que el decreto 238, que se le da, digamos, reconocimiento a nuestros artesanos en general. A mí me parece súper bien la postura o lo que ha propuesto el diputado Cort,
Y yo creo que con la creación del Ministerio de la Cultura, obviamente que vamos a tener mayor cabida a cada una de las expresiones culturales que tenemos en nuestro país y que vamos a poder tomar objetivamente esos temas como gobierno, como Estado, más que como gobierno, como Estado, y podamos ir dándole, como lo hemos hecho durante todos estos años, diría yo, dignidad y el espacio que se merece cada una de las expresiones artísticas en nuestro país. Diputado Teillier tiene la palabra. Sí, muy corto. Lo que se propone es un cambio de fecha para la celebración del Día del Artesano. Yo estoy de acuerdo. Y yo evidentemente creo que es necesario avanzar hacia un reconocimiento legal de la artesanía en Chile. Hay un proyecto de acuerdo que fue aprobado en la sala, que a mí me correspondió presentar. Y por lo tanto hay que avanzar en ese sentido. También espero que con la nueva política cultural de este gobierno se pueda avanzar en ese sentido. Quiero decir que es una gran aspiración de los artesanos. Y lo segundo es que hay que fijar políticas de protección y desarrollo de la artesanía nacional, que se ve menoscabada porque se ha ido transformando esto cada vez más en una especie de comercio en que muchas de las cosas que se venden como artesanía no son artesanía, en realidad no son productos del esfuerzo artístico de las personas. Así que yo, haciendo esa prevención, voy a votar favorablemente este proyecto. Ok, muchas gracias, diputado Teillier. Ofrezco la palabra, diputado Roberto Poblete. Gracias, presidente. Bien, no me queda otra cosa más que adherirme a palabras tan sabias como el del diputado Isaac Cort y el diputado Teillier. Creo que el tema de la artesanía es un tema que ya nos lo habían hecho presente los propios artesanos de una manera muy notable en una intervención que tuvo un representante del grupo ante esta comisión cuando hicimos un seminario en el Congreso de Santiago a propósito de la creación en ese tiempo, el año pasado, antepasado, creo que en ese tiempo todavía presidía el diputado Teillier, del evento que hicimos en Santiago para recoger la opinión de las personas cuando estábamos en proceso de estructurar lo que fue definitivamente el proyecto del ministerio que se acaba de aprobar. Yo creo que hay que no solamente preocuparse de esto, que inicialmente es un signo, pero hay que resguardar los derechos de autor, los derechos de creación de las artesanías chilenas. Hoy día, por poner un ejemplo clásico, la artesanía y el trabajo de arte que se crea en Rapa Nui, por ejemplo, ha sido infinitamente manoseado, capturado por instancias internacionales, y nosotros no hemos sabido defender ese patrimonio importantísimo, haciendo que se establezca, que se reconozca el derecho de autor en aquello. Es un derecho importantísimo. Un dato anecdótico, alguien lo comentó en esta comisión, el famoso indio pícaro, que fue de un autor, de un artesano chileno, hoy día fue patentado, tengo entendido, por un señor chino, y se reproduce en forma industrial sin pagar un miserable royalty o patente o como se llame. O sea, no se reconocen los derechos. Yo creo que ahí estamos al debe todavía, pero este proyecto me parece un inicio para que nos empecemos a preocupar. Y por suerte tenemos acá a nuestra señora Nivia Palma del Ministerio, que sin duda va a tomar carta en el asunto y probablemente ya tengan avanzado. Yo solicitaría, señor presidente, que usted le pida a la señora Nivia que nos cuente un poco en cuál es el estado del arte en esa materia. Gracias, señor presidente. Sí, diputado Cort. Gracias. Yo, presidente, aprovechando el debate y junto con estar atento a lo que nos va a plantear Nidia, por su intermedio, me gustaría que, junto con la votación de este proyecto de ley, podamos tomar el acuerdo, presidente, de pedir a la Biblioteca del Congreso que nos pueda preparar información y material sobre legislación comparada con respecto a la ley de artesanos que rigen
a países nuestros. Pero, y en ese sentido, pedir particularmente qué opina, cuál es la postura que tiene la UNESCO y paralelamente lo que tiene la OCDE con respecto a los países miembros en lo que dice la ley especial de artesanos. En ese sentido, presidente, me gustaría tomar el acuerdo, aprovechando esta discusión, lo vamos a insistir en sala cuando se vea este proyecto de ley, pero especialmente a la Biblioteca del Congreso, cosa que nos llegue acá a la comisión y lo vamos también a tener como insumo para poder seguir avanzando en este tema, además del trabajo que podemos hacer en complemento con el Ejecutivo. Gracias, presidente. Gracias. ¿Habría acuerdo para recabar eso a la biblioteca, no? Sí. Muy bien. Le damos la bienvenida a señora Nivia Palma, del representante asesora del Ministerio del Consejo de la Cultura. Ya pronto a convertirse en Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Y le damos la palabra a ver si nos puede ilustrar un poco respecto a en qué estado está el arte. Gracias, presidente. Primero, señalar que desde ya hace unos años se instala en el Consejo de la Cultura la Plataforma Nacional de Artesanía, conocida como PLANA, como sigla. Es una institución que agrupa a distintos artesanos y artesanas del país y comunidades, y yo diría que a partir sobre todo de la instalación de la plataforma se han desarrollado programas dentro del Consejo de la Cultura vinculados a la artesanía. Y ustedes pueden constatar que hoy día tenemos el sello de excelencia de la artesanía, que está cumpliendo un rol muy importante en una relación además con otros órganos del Estado para potenciar justamente y hacer mucho más visible a nivel nacional e internacional la artesanía. Y además se han generado líneas específicas de apoyo a través de los fondos, particularmente de la línea regional del Fondo de las Artes. Quiero decir que particularmente en esta última etapa el ministro Tone ha tenido un particular énfasis en esta materia y se han desarrollado encuentros en distintas regiones del país para justamente recabar un diagnóstico mucho más preciso de qué es lo que debiera hacer el Estado y cómo proponer una legislación particular. Nos dimos una cantidad de meses para poder hacer este levantamiento actualizado del diagnóstico. Ya contamos con ese diagnóstico que permite saber exactamente el estado de la cuestión en todo el país, y a partir de ese levantamiento estamos trabajando para poder articular dentro del Ejecutivo una posible propuesta legislativa. En ese contexto hemos realizado un estudio de toda la legislación comparada sobre artesanía, particularmente privilegiando el contexto de América Latina. También hemos estudiado lo que la UNESCO tiene sobre esta materia y quiero hacer algunas prevenciones. En esta materia, a nuestro juicio, la UNESCO hace un aporte, pero está ya al debe. Tenemos hoy día legislación en otros países que es mucho más avanzada que lo que la UNESCO ha logrado plantear hasta el momento. Hay también en la legislación internacional respuestas disímiles. Entonces quiero decir que hay una distinta cantidad de cosas que uno podría mirar para poder usar como instrumentos para Chile. Ahora, en particular respecto de este proyecto de ley, que por cierto valoramos altamente, decir que ya estaba en conversación en el sector. Hay una aspiración muy grande a que el Día del Artesano sea ley y no decreto, pero también quiero ser muy transparente para decirles que hay artesanos y artesanas que prefieren la fecha del 7 de noviembre, por distintas razones. Yo diría que la mayoría de los artesanos y artesanas comparten la idea del 19 de marzo en homenaje a San José. Pero también quiero decir que efectivamente hay grupos de artesanos que preferirían que se mantuviera la fecha histórica del 7 de noviembre, que partió en la época del presidente Lago. Pero yo diría que mayoritariamente se comparte la propuesta del proyecto, pero todos coinciden en que quieren que haya una ley que reconozca el Día del Artesano a nivel nacional. Eso quería comentar, presidente. Muy bien, muchas gracias, señora Nivia. Procedemos entonces a votar en general y como es un artículo único y en particular este proyecto, esta moción parlamentaria. Señora secretaria, procedemos entonces a tomar la votación. Señora Arriagada. Señor Espinosa se fue. Señor Faría.
A favor. Señor Cort. Señor Poblete. A favor. Señor Telier. A favor. Señor Torres. 6, 0, 0. Muy bien. Particular. Aprobado entonces en particular y en general este proyecto. Diputado informante. El autor no está. O podría ser el diputado Rincón, que es el autor. ¿Puede ser o no? ¿Habría acuerdo? Ya, nominamos entonces como diputado informante al diputado Rincón, autor del proyecto. Acordado. Pasamos entonces al segundo proyecto de ley, que es iniciado en moción también, que viene de los senadores, la senadora Isabel Allende Bussi, don Carlos Bianchi, Francisco Chaguán, Guido Girardi, Hernán Larraín Fernández, que dice ampliar el plazo para elegir el monumento al artista Roberto Mate Chaurren, que es el boletín 8038-04, que viene en segundo trámite constitucional. Nos lo explica la señora secretaria. Es muy simple. Lo que sucede acá es que cuando se aprobó el proyecto de ley, el plazo que quedó señalado era 5 años a partir de la publicación. La publicación de la ley es del año 2006. Por lo tanto, el plazo venció en el 2011. El proyecto de ley lo amplía por 8 años. Si se aprueba por 8 años, seguiría vencido, porque esto ingresó a la Cámara a su segundo trámite en el año 2012. Por lo tanto, si se coloca por 12 años, vence el 2017, que sería como el plazo prudente para que se pudiera hacer efectivo el monumento. Entonces eso tenían que considerarlo al momento de aprobar el proyecto. El diputado Torres. Bien, lo que habría que hacer entonces es lo siguiente, es hacer una indicación, me imagino yo, ¿sí? En donde podamos ampliar, porque lo que ellos pretendían era ampliar por 2 años, ¿cierto? En el fondo era 2 años más, 3 más, al original. Entonces lo que podríamos hacer es una indicación que hiciera que esos 3 años rigieran a partir de este año en adelante, o sea, 2016, 17, 18, 19, hasta el 2019. Diputado Arriagada. Sí. Y voy a dar la razón. Me hice cargo de un proyecto bien antiguo que estaba acá sobre Manuel Busto. Y le hemos hecho seguimiento y bien afanado. Entonces, en el tema de las platas nos ha ido bien. Sin embargo, estamos a la espera de una resolución del Ministerio del Interior para una colecta pública. Lo más complicado, las maquetas, logramos articular un grupo de escultores. Y esa gente son como los artistas, oye, juntarlo y uno celoso, qué sé yo, y que esta maqueta, ¿no? Y que la mía no se pone junto con la otra. Entonces, todo un cuento. Ya llevamos más de 1 año y medio. ¿Ya? Artista. Después, en el tema del emplazamiento, ¿ya? Correspondía, de acuerdo a la ley, que se emplazara en el lugar donde los diputados impulsores son del distrito, de su distrito. Y ahí nos tocó la mala suerte que teníamos Manuel Busto había sido por Cerro Navia, por Renca, que no tuvimos muy buena acogida, ¿ya? Para el emplazamiento. Entonces la verdad las cosas es que requiere un tratamiento más largo y además tiene que haber un grupo de gente que siga, armar el comité y que siga insistiendo en toda la área, pero no es tan simple. Por eso yo pido que tenga un más plazo. Por el momento yo no voy a soltar la presa, ¿ya? Y nos faltan bien pocos detalles, pero va mucho más de 1 año y medio en cosas tan sencillas. Entonces pido que sea más realista. Muy bien. ¿Y cuánto propone usted que sean 5 años entonces? Diputado Torres. Gracias, presidente. Sí, yo voy a respaldar lo que ha planteado el diputado Arriagada en el siguiente sentido.
la misma ley ya publicada consideraba como un plazo para poder realizar este monumento 5 años. Como ese plazo está vencido, nosotros vamos a modificar para que se utilice una cantidad de años que, si es menor de 5 años, va a ser menos que lo que originalmente estaba considerado en la ley ya publicada. Si no fue capaz, digamos, la comisión encargada de poder realizarlo en lo que originalmente estaba considerado, menos lo van a realizar en menos tiempo. Entonces, frente a eso, yo diría que lo que hay que hacer es precisamente establecer 5 años a partir de publicada esta ley. Y esa sería la modificación que yo haría, más que de 5 a 8, decir a partir de la publicación de la presente ley. Y con eso otorgamos 5 años. Sí. Y liberar esto de que tiene que ser el lugar donde los que lo proponen son los representantes. Porque si tiene la mala suerte de caer en una comuna que no está ni ahí con este tipo de cosas, va al fracaso. Entonces, como por ejemplo, habían municipalidades que feliz estaban de colocar un monumento a Manuel Busto. Sin embargo, otras no lo rechazaban a priori. Entonces ahí como que liberar ese aspecto, no sé por qué tiene que ser así. Es que el problema es que el proyecto, o sea, lo que nosotros estamos tratando, que la Secretaría me diga si es posible o no, solamente refiere a la ampliación de plazo, o sea, no nos podemos meter en el proyecto mismo. Por lo tanto, solamente en el proyecto, ¿sí? ¿Es así? Presidente, el cambio, si no es 5x8, iría a tercer trámite, de todas maneras. Es ahí donde tendrían que aprobarlo en términos distintos. Hay que hacerlo igual, porque... Igual iría a tercer trámite, salvo que solo fuera igual, 5x8. Es que si la 12 es 5x8, Exacto. claro, o sea, Igual va a ir a tercer trámite. es aprobar nada. Sí, diputado Corto. Gracias, presidente. Estaba leyendo acá, esta fue una iniciativa, o sea, este proyecto de ley, y la ley en general, fue un mensaje presidencial. O sea, además viene desde el Ejecutivo, Sí. el año 2006. Ya que vamos a pasar a tercer trámite finalmente, no sé, quería proponerle y discutamos, quizás también pedir, porque aquí dice, es del caso señalar que por diversos motivos no se ha podido constituir la comisión. ¿Por qué no mandatamos finalmente a algún representante del Ejecutivo que inicie los trámites de citar a los que están ahí? Dice un senador, un diputado designado por respectivas cámaras, el alcalde de la Municipalidad de Santiago, un representante del Ministerio de Educación, un representante del Consejo de Monumentos Nacionales, 2 decanos. Por último, pongámosle la misión al representante del Ministerio de Educación, que sea quien cite, ya que el proyecto es del Ejecutivo originalmente, sea el mismo Ejecutivo que se preocupe de citar a esta gente. No es de este, no es del Ejecutivo. Ahí dice, con fecha 17 de noviembre de 2006 se publicó en el Diario Oficial, ley tanto originada por un mensaje presidencial. Segundo línea del primer párrafo, mediante la cual se autorizó erigir un monumento en memoria del artista Roberto Mata Chaurren. El primer párrafo. Sí. Boletín. Secretaria, sí. ¿Puedo precisar? Efectivamente, es del Ejecutivo y lo que hace este proyecto es, como se venció ese proyecto de ley, amplía mediante moción el plazo. ¿Cómo? Pero originalmente era un proyecto Este es moción que amplía el plazo. Ya, o sea, Pero y el Ejecutivo manda el mensaje para ampliarlo. original es del Ejecutivo. Bueno, está bien. Entonces, con mayor razón, ya que el Ejecutivo está preocupado de que el plazo se venció, ¿por qué no le pedimos al mismo Ejecutivo que se responsabilice, alguno de ellos mismos que están ahí, que se nombran, están en la ley fijados, como el representante del Ministerio de Educación o de Monumentos Nacionales, que cite, si finalmente tiene que citar para que no tengamos que, o sea, incluyendo lo que dice el diputado Regada, que pongámosle 5 años más, yo estoy de acuerdo en eso. Pero finalmente es para buscar una solución al problema. Es que no nos enredemos, diputado Corto. O sea, lo que nosotros tenemos que resolver es el plazo. De acuerdo. No podemos resolver nada más porque eso es lo que dice este proyecto de ley, que es ampliar el plazo para erigir monumentos. O sea, si nosotros vamos a lo que planteaba el diputado Arregá, etcétera, eso ya es todo de nuevo, digamos, ¿no? Entonces, lo único que nosotros podemos, entiendo yo, hacer, y eso fue lo que me ratificó la Secretaría, es que opinar y votar respecto al tema del plazo para erigir el monumento a Roberto Mata. Podemos dejarlo para la historia de la ley, lo que usted está planteando, a mí me parece correcto. Sí, O sea, instar al Ejecutivo, a través del, ya tenemos presente aquí al Consejo de la Cultura, futuro Ministerio de las Culturas, para que efectivamente tomen cartas en el asunto. Y por eso está que el Ejecutivo lo dejamos para el espíritu de la ley. ¿Les parece? Y que la indicación sería 5 años a partir de la fecha de publicación de esta ley, de la presente ley o de esta ley. ¿Sí?
para que lo firme. Para la historia fidedigna de la ley, ya que no tenemos posibilidades de entrar a otra materia que no sea la ampliación de plazo, es que este proyecto fue concebido cuando no existía Ministerio de Cultura. Entonces habla de representante del Ministerio de Educación, ni tampoco da una alternativa distinta al Ejecutivo. Entonces, yo no sé, yo me imagino que eso tiene que ver con quién estaba a cargo desde el Ejecutivo de estas materias, pero debiera ser el Ministerio de Cultura, entonces al menos que lo podemos dejar en la historia fidedigna de la ley, que el espíritu debe haber sido ese, ¿no? En el tema de Mata, nosotros hicimos la restauración del mural que Mata pintó con la Ramona Parra. Es que un lío de ustedes no se imaginan. Ahí me enteré que Mata tenía como 6 matrimonios. Y tienen que opinar todos los hijos. Vieran, hay un tema sobre los derechos. Es una cosa que ustedes no se imaginan. ¿Ya? Eso pasó con el mural de Mata, las exigencias que están establecidas internacionalmente. Y nos entendíamos con una señora, después aparecían otros y otros y otros, y todos tienen que opinar. O sea, por ejemplo, en lo de Manuel Busto, hay que convocar a las hijas, a la señora, a la otra hija, porque tiene 2 matrimonios, sobre la maqueta, sobre las maquetas. Entonces, es realmente un trabajo titánico. A ir a esta indicación y Los pelambres de y lado. se harán todas las... Es que parte de la Vamos a cultura, diputado Poblete y de ahí entramos. Parte de la cultura. ¿Dónde está la indicación? Yo quiero solamente hacer un comentario sobre este tema. Yo no sé, pero a mí me da casi un poco de vergüenza que nuestro país se propone hacer un monumento a Roberto Mata. Pasan 5 años y pasa esa bolita del desierto, ¿no? Esa bola de la soledad que pasa y luego 3 años y sigue pasando la misma, el viento, el sonido de la tristeza y la soledad, el teléfono, y nosotros estamos prolongando por 5 años, por 4 años, por lo que sea, y el problema es que nadie se va a hacer cargo de esto. Entonces yo quisiera, sé que es un poco, por decirlo vulgarmente, maletero lo que voy a decir, pero ya que está una representante del Ejecutivo, ya que vamos a tener un Ministerio de las Artes y las Culturas, yo creo que esto debiera hacerse cargo del Ejecutivo e impulsarlo de una manera definitiva, porque de verdad da un poco vergüenza que se haya propuesto hacer un monumento en ese minuto seguramente para la galería, para la tele o para lo que fuera, y luego dejar que las cosas queden allí en el aire. No me parece justo, ni con la memoria, ni con la cultura, ni con la gente que lo propuso. Gracias, señor presidente. Muy bien, ya ha quedado establecido para la historia de la ley, porque hay cosas que nosotros no podemos desgraciadamente cambiar, que lo del Ministerio de Educación, etcétera, y asumimos que el Ejecutivo, estando aquí presente a través de la señora Nidia Palma, el Consejo de la Cultura, va a poder establecer cuáles son las adecuaciones, cambios, etcétera, que haya que hacer. Hoy día no existe el Ministerio de la Cultura aún, así que aunque pusiéramos Ministerio de Culturas acá, es imposible porque no existe, digamos, existe en esta comisión, pero ni siquiera ha pasado por la sala y falta todavía el trámite en el Senado. Entonces sería difícil hacerlo, ¿no? Por lo tanto, lo que corresponde en este momento es seguir dejándolo en el Ministerio de Educación, y en el momento que existe el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, ahí podrá hacerse, porque va a heredar seguramente muchas cosas del Ministerio de Educación, el Ministerio de las Culturas. Así que propongo que votemos el proyecto con todas las consideraciones que hemos hecho para que el Ejecutivo se las lleve y que va a la historia de la ley, y en el informe que daremos, y votemos la indicación suscrita por toda la Comisión de Cultura. En votación. Entonces el texto sería el siguiente. Modifícase el texto del artículo 8º de la ley 20.132, sustituyendo la expresión numérica 5 por 5 años a partir de la fecha de publicación de esta ley. Muy bien. Genial, 5 años. Ahí la regla. Señora Arriagada. Señor Farías. A favor. Señor Cort. A favor. Señor Poblete. A favor.
señor Tellier, A favor. señor Torres. 600. Muy bien, queda aprobado entonces esta modificación a este proyecto de ley. Aprobado. Diputado informante. Propongo al diputado Torres, que fue autor de la indicación. Aprobado. Diputado Torres, informante de este proyecto. Muy bien. Pasamos entonces al tercer proyecto, que también es un proyecto de ley iniciado en moción de los senadores don Jaime Quintana e Ignacio Walker, y que dice: autoriza erigir un monumento en memoria del poeta Jorge Tellier en la comuna de Lautaro. Es el boletín 10-291-04 en segundo trámite constitucional. No necesariamente porque no lo... pero no lo beneficia, diría yo. Ofrezco... señora secretaria, le ofrezco la palabra al diputado. No, o sea, no lo beneficia directamente, pecuniariamente, no sé, eso. Señora secretaria, tiene la palabra. Respecto a este proyecto. Este cumple con la ley de monumentos y tiene más de un artículo. Tiene los artículos que son tipo, y los vamos leyendo uno a uno, o yo lo revisé. Leámoslo completo. Yo lo revisé y cumplen ¿Sí? con todos los requisitos. Pero si quiere se lo leo. Artículo primero. ¿Primero lo va a aprobar en general? Lo O aprobamos todo. en general ¿O al principio lo voy y leyendo en general en particular? sí, pues sí son... Son a ver. 6. Son 6 artículos que son los tipos de, digamos, este proyecto. Ya. Estamos con ataque. Autorízase erigir un monumento en la comuna de Lautaro, región de la Araucanía, en memoria del poeta y docente señor Jorge Octavio Tellier Sandoval. Artículo segundo. Las obras se financiarán mediante erogaciones populares obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas públicas se efectuarán en las fechas y lugar que determine la comisión especial que se crea por el artículo cuarto en coordinación con el Ministerio de Educación. Artículo tercero. Créase un fondo especial con el objeto de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que señala el artículo anterior. Los fondos que se obtengan se depositarán en una cuenta especial que al efecto se abrirá. Cuarto, créase una comisión especial ad honorem encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará integrada por un senador patrocinante de esta moción, el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales, un representante del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, un representante de la Sociedad de Escritores de Chile, el alcalde de la comuna de Lautaro, el secretario regional ministerial de Educación de la región de la Araucanía y los diputados pertenecientes al distrito respectivo. El quórum para sesionar y adoptar acuerdos será el de la mayoría de sus miembros. La comisión especial tendrá las siguientes funciones: determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas, como también realizar las gestiones legales destinadas a que éstas se efectúen. B. Determinar el sitio exacto en que se ubicará el monumento. C. Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo. D. Abrir una cuenta corriente especial para gestionar el fondo a que se refiere el artículo tercero, y E. Administrar la cuenta y el fondo creado por el artículo tercero. Artículo sexto. Si al concluir la construcción del monumento resultar en excedentes de las erogaciones recibidas, estos serán destinados a financiar la publicación de obras con su legado y demás iniciativas literarias que la comisión especial determine. Eso es todo. Presidente. Muy bien, muchas gracias. Ofrezco la palabra. Respecto, sí, diputado Cort. Presidente, sobre el artículo cuarto, quiero proponer una indicación en el siguiente sentido. Dice que podrá tener por un senador autor del proyecto, me parece bien. Dice el secretario ejecutivo del Consejo de Monumentos Nacionales. Yo ahí quiero proponer un representante del secretario ejecutivo. O sea, si puede ir él, mejor. ¿Pero sabe por qué? Porque el resto son representantes del Consejo de la Cultura, representantes de la Sociedad de Escritores, y se entiende, si uno sigue el tema, el alcalde de la comuna de Lautaro, el secretario regional ministerial, o sea, el CEREMI de allá, y los diputados de la zona, pero, o sea, o un representante, o también, pero lo que pasa es que entiendo que va a sesionar a nivel local. Entonces el secretario ejecutivo, estando en Santiago y siendo realista,
Si que no va él, puede marginarse completamente, al menos que él pueda mandatar a alguien que sea de la región para que lo pueda representar. Por ley lo puede hacer. ¿Más? Perdón, por ley o por reglamento lo puede hacer. Lo que pasa es que si generamos una indicación, solo quiero señalar Sí. esto, a lo mismo, se va a tercer trámite. Bueno. Vamos a, pero señalar que en todo caso Atelier. el secretario ejecutivo, Voy a pensarlo. el secretario ejecutivo en todo caso puede nombrar un representante. Por ley, digamos, lo puede hacer, como existen los subrogantes, etcétera, está dentro de sus atribuciones, así que ese punto está cubierto, diputado. Como no estaba expresamente establecido acá, por eso lo quise poner en la indicación. Hay otros diputados que ni siquiera se lo leen. Usted sabe de quién hablo. Ahí no, ¿Ah? Usted sabe. Pues, ya. sí, sí, no, sí. Ni- Yo. Muy bien. Procedemos a la votación en general y en particular, ¿les parece el proyecto? A menos que haya alguna indicación. Diputado Teller. Con micrófono, por favor, para que no sea clandestino. En este caso yo tendría que inhabilitarme por el hecho de que soy pariente cercano de Jorge. Yo creo que... Por el hecho de ser poeta, sí. Yo no sé, a mí me gustaría escuchar a la Secretaría. O Me sea, da a la mí me impresión de que gustaría- no, porque no es algo que... A mí me gustaría mucho votar a favor, obviamente, pero a mí me da la impresión de que no, porque no... A ver, Secretaria, que... no va a significar parte de plata la- para mí, o sea, No, la verdad es que no veo cómo. Este mismo apellido puede ser pariente, pero no va a estar él en el monumento. No ya, veo cómo. gracias. No está Pero ni en el quiero monumento hacer- ni va a participar. Pero quiero hacer, A no ser que vaya de candidato. presidente Sagre, quiero hacer una observación. Sí. Si ustedes leen el texto, ya que está la señora Nidia acá, me ha hecho ver Sebastián muy bien, este proyecto no tiene un plazo de construcción. Por lo tanto, la pregunta que usted le podría hacer al Ejecutivo es si realmente se requiere un plazo. Porque si no se exige No. plazo, el monumento a Mata elimina ese plazo y estaría listo. Porque no sé si es Lo de requisito. Mata ya está, No, no, pero es que a lo mejor lo puede arreglar de señalar esa de que, manera. de que nosotros lo que hacemos en general es poner o no poner, en general tratamos de poner plazos. Este no tiene plazo. Si no tiene plazo, no es tampoco una obligación de poner plazo. O sea, Por aquí eso. tenemos otro expresidente de la comisión que hemos tratado durante años estos temas. El tema plazo no hay. O sea, siempre hemos tenido problemas con la formulación de estos proyectos en general. Pero respecto, digamos, a poner o no poner plazo, no es una, ¿cómo se llama? Algo, digamos, que sea obligatorio poner, digamos, dentro del proyecto. Es que así solucionaría el otro plazo, fue una idea. Sí. Si elimina el plazo, el otro proyecto no tendría plazo. No sé si es obligación. Ofrezco la palabra respecto a esto. Muy bien. ¿Sí? Procedemos a votar. Sí, procedemos a votar en general y en particular, si les parece. ¿Les parece que vamos juntos? Sí, ya, ok, vamos. Señora Arriagada, A favor. señor Faría, A favor. señor Cort, señor Telier A favor. y señor Torres. Señor Paulete. Señor Paulete, A favor. perdón. 600. El Diputado tema de la informante. inhabilitación no me respondió, pero en todo caso, aprobado no el lo sé. proyecto. No lo sé, presidente. porque Muy bien. Es un caso muy raro, no podría decir algo que no sé. En todo caso, que quede claro para el acta que el diputado de ayer solicitó consultó el tema de la inhabilitación. En general, nosotros creemos, yo sostengo de que aquí no hay un beneficio directo económico ni nada, digamos, a la persona del diputado. Así que, por lo tanto, no hay razón para inhabilitarse. Sí, diputado Torres. Que además los monumentos son más bien honoríficos, entonces no tienen más relevancia que eso. Y entiendo que el artículo 5E establece inhabilidades cuando hay beneficios que son directos del diputado o de algún familiar, Pero el pero, artículo que pero se no del punto de vista honorífico. ¿Lo va a leer la secretaria? Sí, va a leer Gracias. el artículo. Los miembros de cada una de las cámaras no podrán promover ni votar ningún asunto que interese directo o personalmente a ellos o a sus cónyuges, ascendientes, descendientes o colaterales hasta el tercer grado de consanguinidad
y el segundo afinidad inclusive, o a las personas ligadas a ellos por adopción. Con todo, podrán participar en el debate advirtiendo previamente el interés que ellas o las personas mencionadas tengan en el asunto. No regirá este impedimento en asuntos de índole general que interesen al gremio, profesión, industria o comercio que pertenezcan, en elecciones o aquellas materias que importan el ejercicio de alguna de las atribuciones exclusivas de las respectivas cámaras. Yo no veo aquí. ¿Ah? Muy bien. Diputado informante. ¿Habría unanimidad para... Sí. Para agregar el voto del diputado Espinosa? Sí. En contra, ¿no? En contra. Hermano de tu abuelo. Ya. No está contemplado en la norma. Está fuera de norma usted. No están en la norma, ni en la Karen, ni en la Nancy, ni en nadie. Muy bien. Diputado informante. Diputado informante. ¿Ah? Yo creo que ese acorde debería ser. Sin duda. Sí. ¿Por qué no? No hay que sea autor. Pero es que no hay ningún autor diputado. Esto es de... Que sea de la zona. Diputado Poblete, Poblete, buena voz, No, además, yo tengo, pues, voy a solicitar el de Pedro. Ah. Los dos. No, pero Roberto Poblete es más de la zona. ¿O usted? Diputado informante. Usted, presidente. No tengo ningún inconveniente. Muy bien. Es de la zona. Diputado, Sería un agrado. diputado Espinosa será el diputado informante, aprobado por la unanimidad. Muy bien. Vamos al siguiente proyecto de ley iniciado en moción de los honorables diputados don Sergio Aguiló, don Claudio Arriagada, Carol Cariola, Lautaro Carmona, Marcos Espinosa Monardes, doña Maya Fernández Allende, don Hugo Gutiérrez Galvez, don Daniel Núñez Arancibia, don Roberto Poblete y Zapata y don Guillermo Teller del Valle, que, dice, autoriza erigir un monumento en conmemoración al escritor y artista Pedro Lemebel en la comuna de Recoleta. Es el boletín 10536-24 y que se encuentra en primer trámite constitucional. ¿Qué dice el proyecto, estimada secretaria? ¿Está en las mismas condiciones? Tiene algunas, pero lo mismo. Sí. Cumple con eso. Lo leo. Objetivo y autorización. Autorízase erigir un monumento en la comuna de Recoleta, región metropolitana de Santiago, en memoria del escritor y artista Pedro Lemebel. Artículo 2. Financiamiento. Las obras se financiarán mediante erogaciones populares obtenidas por medio de colectas públicas, donaciones y otros aportes privados. Las colectas públicas se efectuarán en las fechas y lugar que determine la comisión especial que se crea en el artículo 4 en coordinación con el Ministerio de Educación. Artículo 3. Fondo Especial de Donaciones y Cuenta. Creas un fondo especial con el objeto de recibir las erogaciones, donaciones y demás aportes que señala el artículo 2. Los fondos que se obtengan se depositarán en una cuenta especial que al efecto se abrirá por la Fundación Pedro Lemebel. 4. Comisión Especial. Creas una comisión especial ad honorem encargada de ejecutar los objetivos de esta ley, la que estará integrada por uno o una parlamentario patrocinante de la presente moción, a designarse en la primera sesión de la comisión por la mayoría de dichos parlamentarios, un representante de la familia de Pedro Lemebel, 2 representantes de la Fundación Pedro Lemebel, un representante del Partido Comunista de Chile, secretarios o secretaria ejecutiva del Consejo de Monumentos Nacionales y una representante de la alcaldesa o alcalde de Recoleta. La primera sesión de la comisión especial será convocada no menos de 30 ni más de 60 días luego de publicada la presente ley por la Fundación Pedro Lemebel mediante un aviso en el Diario Oficial. Artículo 5. Funciones de la comisión especial. La comisión especial tendrá las siguientes funciones. A. Determinar la fecha y la forma en que se efectuarán las colectas públicas autorizadas en la presente ley, como también
realizar las gestiones pertinentes a que éstas se efectúen. B. Determinar el sitio exacto en que se ubicará el monumento. C. Llamar a concurso público de proyectos para la ejecución de las obras, fijar sus bases y resolverlo. D. Administrar y gestionar el fondo y la cuenta a que se refiere el artículo 3º. Y la comisión elegirá un presidente o presidenta de entre sus integrantes, y el quórum para sesionar y adoptar acuerdos será de la mayoría de sus miembros. Artículo 6º. Excedente. Si al concluir la construcción del monumento resultara en excedentes de las erogaciones recibidas, estos serán destinados a la Fundación Pedro Lemebel para la promoción de la vida de Pedro Lemebel, la publicación de sus obras y demás iniciativas artísticas relacionadas con que la Fundación determine. Eso es todo, presidente. Muchas gracias, señora secretaria. Ofrezco la palabra respecto al proyecto. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra. En votación. En votación propongo votar en general y en particular. Sí, perdón. Señora Nidia Palma ha solicitado la palabra. Representante del Ministerio. Presidente, sin perjuicio de compartir íntegramente la propuesta del proyecto de ley, no puedo más que mencionar que el inciso final del artículo 4, a mi juicio, sería incorrecto, puesto que impone una obligación específica a una fundación específica mediante la ley, por lo tanto sería inconstitucional. Solo quisiera sugerirlo, creo que para que la ley sea correcta, insisto, esta ley que es especial le está imponiendo una obligación a una fundación privada para que en un plazo determinado convoque mediante una publicación en diario oficial, que obviamente importa también recursos para la fundación. Por tanto, creo que ese inciso, toda vez que la fundación no es la que presenta el proyecto, porque no podría presentarlo, creo que jurídicamente es muy compleja. Eso quería lo hago presente porque como una forma de colaborar para que el proyecto pueda evidentemente tener muy buen éxito. Diputado Torres, gracias, señora Nidia Palma. Sí, considerando lo que dice el Ejecutivo, entonces habría que hacerle una modificación. Y lo que se establece en otros proyectos respecto a los excedentes es para la promoción de las obras de la persona que se le está construyendo dicho monumento, sin fijar necesariamente una fundación de destino. O sea, a una causa y no necesariamente una fundación, independiente que después se canalice eso a través de la fundación. Ahora, no sé cómo opera eso en la práctica, si es la comisión la que asigna esos fondos a una fundación determinada, si no está en la ley, ¿cómo se hace la promoción? Porque en otros proyectos así está establecido. De hecho, de los que hemos recién aprobado... ¿Y siempre ha sido así? Sí, pero estaba buscando, digamos, algunos ejemplos. Artículo 6 del que recién aprobamos, si al concluir la construcción del monumento resultara en excedente de las erogaciones recibidas, estos serán destinados a financiar la publicación de obra del señor Jorge Tellier y demás iniciativas literarias que la comisión especial determine. Así ha sido presentado, entiendo, también en otras iniciativas. Entonces, si el problema es que va a una fundación específica, podría ser resuelto de esa manera. Sí, señora Nidia. Pero son normas jurídicamente distintas. La del artículo 4, inciso final, impone una obligación a una institución privada y de manera particular con nombre y apellido. Esa es la complejidad jurídica. Distinto es el caso del artículo 6, en que se está diciendo que todo aquello que finalmente sea un excedente va a ir a la fundación que justamente lleva adelante la tarea central de publicar la obra y por tanto no tiene ninguna dificultad el artículo 6. Entonces lo que hay que hacer es eliminar el... No. En el 6º sacar el tema de la fundación. En el 4º. No, porque ahí dice que las excedentes, pero en el artículo 6º dice serán destinados a la Fundación Pedro Lemebel. No, ese es el problema. La primera ese es ese párrafo y me parece muy bien que lo haya hecho.
Ah. Porque debería ser la comisión la que convoque, ¿no? Porque dice la primera sesión de la comisión especial será convocada en no menos de 30 días, ¿no? Luego publicar la presente ley por la Fundación Pedro Lemebel. ¿Sacarlo entero? ¿O sacar...? Desde la primera Sí, diario oficial. porque si no le imponemos, la secretaria me señala, y es cierto, si no le imponemos el tema del diario oficial, dejar todo hasta la primera sesión de comisión especial será convocada en menos de 30 días, luego publicar la presente ley por la Fundación Pedro Lemebel. Punto. Mediante un aviso en el diario oficial, lo sacamos. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? ¿Hay acuerdo o quiere hablar? Acuerdo. Ah, muy bien. Entonces, Palabra. es una indicación que sería absorbida por la Secretaría, entiendo, no hay que escribirla, en donde se elimina, vamos a votar en general y en particular este proyecto, esta moción, en donde el artículo cuarto, entendiendo que en el artículo cuarto, el último inciso del artículo cuarto, se elimina mediante un aviso en el diario oficial. Eso. Muy bien, en votación. Señora Arriagada, señor Espinosa, señor Farías, A favor. señora Hoffman, ¿te lo tomo al final? Señor Cort, A favor. señor Poblete, A favor. señor Telier, A favor. señor Torres, señora Hoffman, Yo estoy acá. Ha llegado ese rato. señor Radcliffe. A favor. 8 a favor, una abstención. Por 8 a favor, una abstención, queda aprobado entonces este proyecto con los señalados. Aprobado. Diputado, diputada informante. La señora Hoffman. ¿El diputado Poblete se está ofreciendo? No, pero sí, tenía que ser uno. A la gente voy a buscarla. Tendría que haber sido uno de los firmantes. Yo soy uno de los firmantes. Voto por el diputado Poblete, yo presidente. Sí. Sí. ¿Habría acuerdo para que el diputado Poblete sea? Votamos ¿Con todos una por el diputado abstención? Poblete. Así. ¿Hay una abstención, eso sí? Un voto en contra, una abstención, no se da el quórum, por lo tanto no puede ser informante. Muy bien, queda de diputado informante el diputado Roberto Poblete. Aprobado. Y habiéndose cumplido el objeto de esta sesión, se levanta. Muchas gracias.